Muy buenas noches. Mi nombre es Diana Liber, soy la enfermera a cargo aquí en sede Quepos y me acompaña el doctor Mauricio Aburto, que es nuestro médico general y médico encargado de sede. Con el tema sangrado digestivo. Le voy a presentar un caso clínico de una paciente femenina de 78 años que acude a urgencia por epigastrial de una semana de evolución asociado a astenia, debilidad, síncope en domicilio y de posiciones lenénicas en los últimos 3 días. En urgencia presenta un vómito hemático de sangre roja rutilante. Hacer a la entrevista a la paciente tenemos que tener antecedentes patológicos personales, diabetes mellitus tipo 2, toma tratamiento de metformina 500 miligramos 2 veces al día, hipertensión arterial alto, en la toma de tratamiento de Napril de 20 miligramos cada día y amlodipina de 5 miligramos cada día. Tiene trastorno ansioso depresivo, toma fluoxetina de 20 miligramos cada día y ansiolítico de 1 miligramo por hora sueño. Toma ibuprofeno cada 8 horas por dolores crónicos. Antecedentes personales, fumadora de 20 cigarrillos diarios, niega OH, no drogas, no alergias. Antecedentes quirúrgicos, ella lo niega. Se toma la presión de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 115 pulsaciones por minuto con una saturación de oxígeno 93%, una temperatura de 36 grados centígrados. En la exploración física se observa a la paciente oneica, palidez mucocutánea, sudorosa, ORL no normales, sin lesiones en mucosas o cuerpos extraños. Ruidos cardíacos con ritmo cardíaco aumentado, abdomen distendido, blando depresible, sin signo de irritación peritoneal, dolor epigastrial, peristasis normales, no visceromelagias o masas. Se observan miembros inferiores sin edema y sin signo de TVT. Se hace tacto rectal con heces milénicas. Al abordaje del paciente se canalizan 2 vías periféricas de grueso calibre 18G y se toman laboratorios de control. Se inicia tratamiento con fluoterapia de 2000 milímetros de suero fisiológico. Se aplica a un bolo de pantoprazol de 80 miligramos intravenosos, metoclopramida intravenoso de mantenimiento y transfusión de hemoderivados. En el abordaje, el laboratorio nos abarca un HB de 6.4, HCM 33%, LECOS 14.210, unas plaquetas de 2.200 y un INR de 6 elevado, con una TP de 14.5 y TP de 23. ¿Qué otros exámenes se pudieran hacer enviados al paciente? Ok, con la parte, ya hablando de la discusión del tema, ¿verdad? Que es el sangrado digestivo alto. Hablamos que el sangrado digestivo alto se define como la presencia de sangre en el tracto digestivo alto proveniente de la mucosa o de vasos sanguíneos que se localizan entre el esófago y el ángulo de Treis. Aquí es importante recordar un poquitito, ¿verdad? De la anatomía, que cuando hablamos que el sangrado es por arriba de este ángulo, se define como un sangrado digestivo alto. Y cuando es por debajo de este ángulo, sí, ya se cataloga como un sangrado digestivo bajo. Entre las principales manifestaciones clínicas asociadas al sangrado digestivo alto están dadas por la presencia de hematemesis, que hematemesis, recordemos que son vómitos en sangre y parcialmente digeridas, que esto lo conocemos como embrosas de café. Melena, tenemos que la melena van a ser heces negras, pastosas y malolientes, y en algunos casos hematoquesia, ¿verdad? Que la hematoquesia sí va a ser como sangre roja oscura, mezclada con heces, pero cuando ya hablamos de hematoquesia, queremos decir que esta está relacionada más con sangrados que cursan con aceleración del tránsito intestinal. Entre las causas más frecuentes, ¿verdad? Tenemos las úlceras duodenales y las úlceras gástricas. Estas principalmente, no sé si recuerdan el inicio del caso, que la paciente tenía un consumo de AINES, ¿verdad? Uno de los factores para tener úlceras de este tipo son los AINES y en un segundo caso, las infecciones por Helicobacter pylori. Esta es la razón de que por eso son las principales causas. También tenemos causas infrecuentes como úlceras esofágicas o odonitis erosiva, entre otras, y mucho menos frecuentes ya erosiones gástricas, gastropatías, esofagitis, ¿verdad? Es importante que cada paciente que nos llega a emergencias debe tener una evaluación, ¿verdad?
En este caso, vamos a evaluar al paciente con sospecha de sangrado digestivo con 3 evaluaciones. Una primera, una evaluación preendoscópica, en donde vamos a hacer una evaluación inicial del paciente, en donde vamos a historiar al paciente, qué padece el paciente, qué toma el paciente y si es necesario una resucitación hemodinámica o estabilización del paciente. Un tratamiento inicial, ¿verdad? Que incluso ahí, como lo mencionaba Diana en una de las presentaciones, a la paciente se le inició un bolo de pantoprazol de 80 miligramos IV. Escalas pronósticas preendoscópicas, esto es muy importante porque esto nos va a decidir realizar si una endoscopía es urgente o no. Y además, esta puede facilitar la decisión de realizar una endoscopía dirigida cuando la puntuación es baja, que más adelante lo voy a mencionar. Y también un manejo preendoscópico de fármacos antiagregantes y anticoagulantes si el paciente lo amerita o si el paciente toma o no de estos. Como les mencionaba, es sumamente importante hacer una evaluación endoscópica. Parte de eso en urgencias es fundamental conocer la repercusión hemodinámica que causa el sangrado digestivo en el paciente. Entonces, es preciso monitorizar los signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir si el paciente está inestable o no hemodinámicamente. Entonces, en este cuadro, que me pareció muy importante, podemos estratificar al paciente si tiene una gravedad leve o grave. Entonces, aquí mencionan 2 parámetros. Uno, una presión arterial sistólica, ¿verdad? Dentro de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Entonces, ahí hablamos de que el paciente está teniendo una inestabilidad leve. Cuando ya hablamos de que esa presión está por debajo de 100 y que la frecuencia cardíaca ya está por arriba de 100 y además, como se mencionaba incluso en el caso, ya tenía una piel mormalia, ¿verdad? Esto ya nos habla sobre signos de hipoperfunción periférica. Entonces, es importante que aquí ya tenemos que evaluar al paciente más detalladamente. Con respecto a la resucitación hemodinámica, ¿verdad? Y parte del trabajo en equipo que se tiene que realizar en nuestras salas de urgencias, es una monitorización continua de signos vitales, una colocación de 2 vías periféricas gruesas en el momento inicial del paciente, extraer muestras de sangre e incluso es importante realizar pruebas cruzadas y reserva de hemoderivados porque no sabemos si el paciente, uno, porque no sabemos cuál es la causa principal y segundo, no sabemos si el paciente se nos va a inestabilizar y es necesario requerir de estos. Y por último, ¿verdad? También una reposición de la volemia que podemos utilizar suero fisiológico al 9% o lactato de Ringer. Parte del plan de trabajo, ¿verdad? Y como les mencionaba, lo que es la estratificación del paciente preendoscópico, tenemos una estratificación que nos va a ayudar bastante a definir el paciente si tiene un riesgo de sangrado al momento de hacer la endoscopía, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, esta escala de Glasgow de Bradford nos permite clasificar al paciente como riesgo alto o bajo de presentar complicaciones durante la endoscopía. Va a estar en una escala que va de 0 a 3 puntos y podemos clasificar al paciente, por ejemplo, como ven aquí en este cuadrito de la escala, aquí menciona que se utiliza como un factor la urea, ¿verdad? Ahí en una de la parte de los signos, cuando revisamos el caso, al paciente no se le había tomado pruebas de función renal. Entonces, es importante aquí, ¿verdad? Valorar, realizar toda la batería de exámenes para poder utilizar estas escalas y poder estratificar de mejor manera al paciente y así evitar futuras complicaciones. Entonces, en esta escala tenemos que si es menor de 1 punto, sea un manejo extrahospitalario. Si tiene menos de 3 puntos, no precisa endoscopía. Si tiene menos de 6 puntos, es de bajo riesgo y si tiene más de 6 puntos, es de alto riesgo o de complicación del paciente. Ya cuando estratificamos al paciente y decidimos hacer una endoscopía, es importante tener en claro estos 3 puntos. ¿Cuándo, dónde y cómo? ¿Cuándo?
Bueno, es importante, ¿verdad? Como lo he mencionado varias veces, una estabilización y monitorización del paciente. Entonces, posterior a estabilizar al paciente y en menos de 24 horas, es importante hacer la endoscopía para poder definir cuál es la causa de este sangrado digestivo alto. ¿Dónde? Bueno, es importante que esto se debe realizar en salas endoscópicas. Si vemos que el paciente se pone muy inestable, ¿verdad? Es importante ya pasarlo a la UCI para tener un mejor equipo multidisciplinario y poder realizar la endoscopía. ¿Y cómo? Es importante que varias de las guías endoscópicas del 2021 habla que al paciente no se debe sedar si tiene la presencia de hematemesis. Y si las tuviese, es importante aquí ya considerar hacer una intubación, ¿verdad? Para proteger vía aérea. Es parte también de recordar que en todo paciente que nos llega a urgencias tenemos que revisar al paciente con la escala del ABC, ¿verdad? Proteger vía aérea, ver respiración, parte de circulación. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a proteger al paciente y a identificar las causas que están generando la urgencia en ese momento. Cuando ya estamos en la parte endoscópica, tenemos otra estratificación o causa, ¿verdad?, del sangrado. Y en esto usamos la escala de Forest. Lo que utiliza la escala de Forest, lo que nos va a ayudar es a clasificar el tipo ¿cómo se llama?, de hemorragia que estamos teniendo en este momento. Entonces, se los describo. Podemos clasificarlo como una hemorragia activa, que aquí vamos a tener una clasificación 1A, en donde la hemorragia es a chorro, 1B, en donde la hemorragia es en babeo o en goteo, y una hemorragia reciente, que entonces vamos a tener un 2A, que es un vaso visible pero no sangrante, un 2B, que es un coágulo adherido a hematina, y un 2C, que es solamente de hematina. Y cuando ya hablamos de que hay ausencia de signos de sangrado, ¿verdad? Que ya lo conocemos como grado 3, este ya lo clasificamos como una base de fibrina como tal. Les mencionaba que existen guías, ¿verdad? Guías endoscópicas actualizadas, las últimas que revisamos fueron las del 2021, en donde hablan también sobre el manejo de estas hemorragias a nivel de la endoscopía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un Forest 1A y 1B, lo que se hace es una inyección de adrenalina con un segundo método hemostático. En un Forest 2A usamos monoterapia como método hemostático o mecánicos, que en este caso lo que utilizamos son clips, o bueno, se utilizan clips, perdón. Un 2B es retirar ya el coágulo y hacer un tratamiento hemostático y un manejo conservador con inhibidores de bomba de protones y realizar un second look. Y un Forest 2C o 3 no precisa tratamiento hemostático endoscópico. Para ser un poquitito más ilustrativos, ¿verdad? En lo que es esta escala, aquí vemos que el Forest 1A, vamos a hablar que es un sangrado a chorro, que ahí vemos cuando se ve la linecita esta que se ve en la primera imagen, ¿verdad? Que ese es el chorro. Un Forest 1B, que aquí hablamos de que es un sangrado en goteo, como se puede observar ahí, que es un sangrado igual activo. Un Forest 2A, que aquí hablamos de que hay un vaso visible, ¿verdad? Que nos está ocasionando el sangrado. Un Forest 2B, que ya es con un coágulo adherido. Un Forest 2C, que este es ya con un punto de hematina. Y por último ya tenemos un Forest 3, que ya es un fondo fibrinado. Es importante siempre valorar esta escala porque vamos a depender de esta escala para lo que es el manejo post-endoscópico. Algo que les mencionaba atrás, ¿verdad? Y que las últimas guías también lo mencionan, es importante hacer un second look endoscópico, ¿verdad? Varios artículos mencionan que hacer un second look puede prevenir un resangrado. Entonces, es útil si hay un alto riesgo de fracaso del primer tratamiento endoscópico. Debe realizarse dentro de las primeras 24 horas después de la primera endoscopía. Y el objetivo de este second look es buscar signos de alto riesgo de sangrado y realizar tratamiento endoscópico de nuevo si es necesario. Evaluación de posendoscopía. Tenemos la escala pronóstica de posendoscopías que se usa
inhibidores de bomba de protones, que anteriormente hemos mencionado, que es la pantoprazol de 80 miligramos intravenoso, y valorar también lo que es Helicobacter pylori. Las escalas pronósticas posendoscópicas es el índice de pronóstico del ROC-CAL. Se utiliza para estimar el pronóstico al ingreso del paciente con hemorragias digestivas altas, no varicosa, debido a su excelente relación con la recibida y la mortalidad. Vemos aquí en la escala que tenemos las variantes, tenemos la edad, el estado circulatorio y enfermedades asociadas. Vemos que bajo riesgo es de menor de 2 puntos, la intermedio que es de 3 a 4 puntos y la alto riesgo es mayor o igual a 5 puntos. El plan de trabajo, la evaluación de posendoscópica sería un inhibidor de bomba de protones. Tenemos el bolo de inicio de pantoprazol de 80 miligramos intravenoso. Se utiliza en las primeras 78 horas con la bomba de inhibidor de bomba de protones con 40 miligramos cada 12 horas intravenoso o vía oral. Después el Helicobacter pylori. Tenemos que son todas tratadas con unas úlceras péptidas, investigar. Si da positivo, el tratamiento es revalorar a las 4 semanas posteriores del inicio. Bueno, el paciente en conclusiones, hacemos un abordaje interdisciplinario con gastroenterología, es todo en conjunto para mantener al paciente en sus óptimas condiciones a terminar su tratamiento. Aquí es importante recordar, ¿verdad? Y es mencionar que en la evaluación del paciente con sospecha o diagnóstico de sangrado digestivo alto, es importante seguir estos puntos. Una evaluación endoscópica, ¿verdad? Que nos va a categorizar al paciente si es de manera urgente o no. Una evaluación endoscópica, ¿verdad? Que nos va a definir cuál es el diagnóstico o cuál es la causa de este sangrado digestivo alto y que también nos va a definir cuál va a ser el tratamiento posendoscópico y recordar que también no solamente es como eliminar el sangrado, sino también es darle un seguimiento a estos pacientes que también pueden tener un resangrado en estas ocasiones. ¿Verdad? Para terminar y dar la conclusión de que la paciente, ¿verdad? Que era una paciente femenina de 78 años, conocida hipertensa, diabética, tenía un alto consumo de AINES y también era fumadora, tenía factores de riesgo para tener una úlcera renal, ¿verdad? Entonces, esta paciente que incluso ya cuando llegó al servicio de emergencias y con 3 días de evolución de un sangrado, ¿verdad? Ya presentaba signos de hipoperfusión. Entonces, sí fue una paciente que, según en el caso clínico, ¿verdad? Se tuvo que abordar de manera multidisciplinaria. Con esto, ¿verdad? Es volver a recordar que todo paciente que atendemos en emergencias se debe abordar de una manera integral y de un abordaje multidisciplinario y principalmente en equipo, ¿verdad? Que esa es la idea de estas sesiones, que no solamente es decir quién es el que sabe, sino es colaboremos para poder ayudarle al paciente. De nuestra parte eso sería. No sé si alguno tiene o alguna tiene alguna duda, consulta, pregunta. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, felicitarlos a ambos. Muy coordinados y muy bien su revisión. Una pregunta, ¿qué es su opinión? Porque me mencionaron lo del inhibidor de bomba de protones con la dosis de carga y luego dosis cada 12 horas. ¿Cuál sería en tu revisión la indicación de la infusión continua del inhibidor de bomba de protones endovenoso? Ok, en la revisión que realizamos, lo ideal sería en pacientes que tienen riesgo de resangrado. ¿Por qué? Porque esto va incluso a, ¿cómo se llama? A que
digamos, si se cataloga al paciente, uno dice, este paciente va a tener un resangrado, entonces le ponemos la bomba de infusión y así disminuimos el riesgo. En vista de la revisión que hiciste y tuviste una parte donde hablaste del Forest, cuando hablas de riesgo de resangrado, para que nos entiendan y hablar todos en el mismo idioma, ¿en qué Forest utilizaríamos la infusión continua de inhibidor de bomba? En un Forest 1A y 1B. Sí, 1A y 1B. Totalmente. Lo felicito, muy bien, muy sólida la respuesta y no lo preguntaba por probar tu concepto y no para dejar eso claro, porque a veces se nos está pasando el concepto de la infusión, se nos está pasando a veces por alto, he visto últimamente que se está pasando por alto, por eso quería retomarlo y hacer énfasis en eso. Aprovechando pues, la revisión que hicieron ustedes y también la presencia del doctor Saldarriaga, tal vez comentar un poco, no sé si Doc, vieron algo del tema, yo sé que no lo mencionaron de pronto porque no valía la pena, pero el tema de la sonda nasogástrica en sangrado digestivo. Vieras que realmente en el último artículo que se mencionó no está indicada, ¿verdad? Que creo que sí es un punto muy importante. Todo sangrado que venga de boca no quiere decir que es un sangrado digestivo alto, ¿verdad? Puede ser que venga de pulmones, puede ser que venga de orofaringe. Entonces, se habla que en estos casos colocar una sonda nasogástrica pues no está indicada a no ser de que ya se localizó o se hizo el diagnóstico correcto del sangrado digestivo. Precisamente a partir de eso hay una revisión, parece que era un metaanálisis que se publicó no hace mucho, en donde se veía la colocación de sonda para el lavado gástrico versus la no colocación y realmente no hubo mayor diferencia. Entonces, lo que voy a poder revisar era que, como usted bien lo apunta, no está indicado. Sin embargo, pues en unos autores que leí particularmente en UpToDate, lo que dicen es que en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay sangrado en brosa de café y presencia de coágulos, a veces se utiliza para realizar más que todo el lavado. Pero no sé, Doc Saldarriaga, si usted tiene alguna recomendación en relación con esto. Todo te decía, qué temazo el que trajo aquí a la mesa. Un tema que parece muy simple, es de los temas más controversiales en los últimos 3, 4 años. Ambos tienen toda la razón. O sea, si uno dice en la absolutividad, dice, no tiene evidencia su uso para disminuir morbilidad, mortalidad o diagnóstico. ¿Quiénes dicen? Hombre, recuerde que la sangre, tanto el factor férrico como sus derivados en el paciente hepatópata es la parte más tóxica. Entonces, en esos pacientes se ayuda a hacer un lavado gástrico para evacuar coágulos, o sea, como de limpieza simplemente. Pero sí, como ambos lo dicen, no tiene ninguna utilidad en el diagnóstico. O sea, si yo tengo la presunción de que es un sangrado digestivo alto, hago un tacto rectal es positivo por melena, o el paciente está hipotenso de causa no definida, yo hago un lavado gástrico y es negativo, puede venir de duodeno, que además los porcentajes del sangrado duodenal versus la úlcera gástrica, ustedes ya lo vieron, y me va a salir negativo, ¿y qué? Entonces ahí es donde se ha fallado mucho históricamente en evitar la gastroscopia diciendo no es que el lavado gástrico es negativo. Por eso es que bien se dice que no tiene utilidad diagnóstica. Es un temazo. Otro tema que estuve revisando que tal vez también es muy interesante es el uso de prokinéticos. Se mencionaba por ahí la eritromicina y la metoclopramida, que también se menciona que en algún momento se pensaba que era para
mejorar la visualización en la endoscopía, ¿verdad? Pero también estuve leyendo por ahí que tampoco está tan indicado. No sé si al respecto de eso hay alguna actualización o algo que valga la pena mencionar también. Mauricio, ¿tenés vos algo? No, señor. Bueno, por lo menos en la revisión, o sea, sí se menciona, sí, incluso, ¿verdad? Al inicio del paciente se usó metoclopramida a la paciente, ¿verdad? Como parte de los protocolos, pero ahí sí le quedo debiendo, perdón, esa información, si realmente se hace más objetivo a la hora de hacer el estudio con algún procinético. No sé, Doc, más bien si usted ahí me No, echa ahí la mano. no te preocupes, no te preocupes. Pregunté si tenés algo por si había, pero no es un tema de todos los días. Los prokinéticos, no, en este caso, no tienen mayor utilidad. En este caso, la eritromicina y los otros prokinéticos se utilizan. Y la eritromicina, se me lengua la traba, y la eritromicina en paciente agudo crítico para incentivar o incentivar, no, estimular la proquinesis para iniciar la alimentación, pero en sangrado digestivo, como bien dice Felipe, no tiene mayor utilidad. De hecho, la sonda, aquí viene otro, es utilizada en el paciente que va a gastroscopía para facilidad del gastroscopista. Por eso a veces le piden a uno el lavado, pues el lavado no es diagnóstico, sino facilidad para tener una cámara gástrica más limpia. O sea, son un montón de cositas alternas de gustos más que de utilidad o necesidad diagnóstica. Es principalmente para tener la cámara gástrica y aquí eso lo traje porque, me recordé porque los prokinéticos a veces en los pacientes que se hace una gastroscopía semielectiva, es decir, digamos que sangró a las 8, 9, lleva emergencia, se hizo el lado gástrico y es mañana, entonces se le pone para que haga un vaciamiento más rápido de los coágulos, pero es más que todo para visualización. Perfecto, muchas gracias. No, y no era maldad por aquello. Yo creo que son temas importantes que se pueden No, presentar no, 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 en- no, no. No, maldad no era, es un temazo, por eso le dije yo que qué temazo. Son temas de las cosas que hacemos al día a día y me encanta que se traigan para de esas pequeñas situaciones mirar cuál es la evidencia. Yo siempre les digo a todos, cuando estamos en algo, en una revisión, cada cosa que hacen, siempre pregunto por qué. No, pero ¿por qué pregunta por qué? Porque todo debe tener un porqué. Y si yo me sé el porqué, erróneamente o no, pues tomo una decisión y la sustento. Y dije, no, hombre, mira, estás equivocado. Ah, perfecto. Pero siempre tengan un porqué. Entonces, cuando trajiste estos dos temas de situaciones o conductas que se hacen al día a día, mirar cuál que es la evidencia, ¿no? Muchísimas gracias. Y de verdad agradecerles tanto al doctor Aburto como por la presentación, como hacía el doc, muy concisa, pero yo creo que bastante rica en teoría, este, con los puntos más clave para el manejo del paciente, recordar para los colegas la importancia de los signos vitales al triage, ¿verdad? Si ven un paciente tal cual lo describieron ellos, una presión arterial baja o una frecuencia cardíaca elevada, pues no esperar a que, no mandarlo afuera a esperar y esperar a que nos avise la admisión que ya el paciente colapsó ahí afuera, ¿verdad? Yo creo que presentaron bastante bien las acciones que hay que ir realizando para la intervención del paciente. Entonces, pues, si no hay ningún otro comentario o pregunta, agradecerles a todos por la participación. Nos vemos pronto. En 2 semanas tenemos la sesión a cargo de Liberia con intoxicación con paracetamol.